Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones CP Latam, hoy desde la ciudad de Miami, con invitados muy especiales en un programa muy especial también porque es la primera vez que tengo la oportunidad de tener a mis invitados conmigo. Es un placer saludarte, Andrea Stauts. Ella es argentina-americana, traductora y profesora de inglés y de español. Y Rubén Cortés, un gran amigo también, periodista, escritor cubano, con quien hemos tenido ocasión de intercambiar diferentes puntos de vista y entrevistas en el pasado sobre América Latina, México. Varias. Es un placer saludarlos y bueno, conversar con ustedes hoy un poco sobre esto que estábamos viendo hace unos minutos. Son imágenes cortesía de Andrea, quien estuvo hace una semana en Cuba visitando el país por primera vez y bueno, nos va a estar compartiendo un poco sus impresiones y Rubén nos va a estar ayudando a comprender cómo es que se llega a esto. Veíamos unas postales que de alguna manera nos muestran un país en ruinas, para decirlo en un sentido corto y contundente de lo que estábamos viendo. Y a veces parecería que Cuba se escribe con R de revolución y ruina. Quiero saber qué fue esa primera impresión, cómo fue esa primera impresión de ir a Cuba y por qué decides ir a Cuba, Andrea. Bueno, yo como estoy acá en Miami, siempre vengo con los inviernos, siempre dije qué cerca que está Cuba de Miami, 90 millas, solamente 45 minutos de avión y cómo no voy a conocer. Realmente la gente lo que cuenta de Cuba siempre son los lugares turísticos, ¿no? La playa, Varadero, los lugares, digamos, más emblemáticos y lindos. Yo quería ver un poco la realidad, de ver cómo vive la gente. Y bueno, tuve la oportunidad de ir con mi esposo y de estar en un hotel, no de estos hoteles fancy, digamos, de cadena de hoteles, sino en un hotel boutique muy chiquito, donde abría la ventana y veían precisamente las imágenes que te compartí. Para mí lo más fuerte fue visitar las familias y sí fui en sentido de ayuda, más que turístico, en decir qué puedo hacer, un grano de arena en todo esto, ¿no? Y llevé medicamentos, llevé pasta dental, todo es poco, todo es poco. Visité la gente donde me contaban que en una casa donde anteriormente, en el pasado, vivía una familia, vivían 15 familias, como podían, con 2 baños, compartiendo 2 baños, y después visité lugares como lo que sería un supermercado, una tienda donde le vendían cosas, y me quedé muy asombrada porque la gente tiene una chequera donde le ponen un sello y le dan, por ejemplo, un pollo por mes a una familia. También les pregunté cómo hacían para comprar y la gente tenía miedo. Eso fue como algo que me marcó mucho, el miedo de la gente a hablar, el miedo de poder contar lo que estaban viviendo, y a muchas personas sí me contaban que también para comprar el pan les daban 4 bolos de pan por semana, y que todo estaba controlado a través, digamos, del gobierno, y de ver cuántas personas vivían en la casa para darles o sea, no tienen libertad siquiera de comprar algo. También me pasó de estar tomando café, digamos, y que no tenían leche, y que realmente cuesta mucho comprar leche, que la gente que accede a la leche es leche en polvo. Los autos que vi, me sorprendió también ver autos tan viejos, son todos autos heredados por los familiares, autos que eran de los bisabuelos y que los han arreglado como pudieron. La razón por la cual no hay autos en la calle es que no hay gas, digamos, no hay nafta. Y todo eso me llevó a pensar que, bueno, qué triste cómo se puede vivir en un lugar donde no se puede elegir y donde no hay opción. Bueno, Rubén, tú vas a hacer el papel casi que de Andrea para ser el traductor de esta postal que ella nos está narrando. Fíjate que escuchaba a Andrea y pensaba en el productor. Creo que el productor podría buscar alguien que haya ido en Cuba, que haya ido a Cuba de visita como Andrea en el año 60, 61, 62, los primeros 2, 3 años de la revolución.
y poner lo que ella dice ahora. Es lo mismo. Solo que el país no destruido. Sí, ahora estaba viendo imágenes y ahora te explico. Pero el asunto es que Cuba es un país que está, en el año 60 le pusieron una campana de cristal arriba y no se ha movido. Eso que dice Andrea, que la sombra del pan, qué bueno que tenga Andrea esa misión, que haya ido con esa visión tan pura de todavía ver eso, porque desde el año 1960 hay una libreta de racionamiento en Cuba que le impuso Che Guevara, que anda en camisetas y todo por ahí, y eso ocurre desde el año 60, esto que asombró tanto a Andrea, ocurre desde el año 60, solo que como tú dices ha ido desmejorando mucho, pero a dos carriles. Mi visión de Cuba es muy limitada desde el momento en que yo no voy a Cuba desde el año 2014. Entonces los conocimientos sobre Cuba empiezan a ser teóricos y de un recuerdo que en el entendido de que la ruina va avanzando constantemente, voy perdiendo noción. Pero veía en las imágenes una Cuba, insisto, a dos carriles. El transporte que veo es muy bueno. O sea, los carros son modernos. Las guaguas del transporte público están buenas, pintadas. Quiere decir que el gobierno, esos autos evidentemente son de funcionarios o del gobierno que lo maneja taxis, algo así, ¿no? El gobierno gasta dinero en eso, ¿no? Para que los pocos turistas que van, no son tantos, tengan la facilidad de moverse y todo. Los coches que dice Andrea, pues son coches que a Cuba entraron los últimos coches de Estados Unidos, que son los particulares en Cuba, básicamente. Después ha habido cierta posibilidad de que la gente compre un carro ruso o un soviético. Ha ido cambiando el sistema. Pero esos son carros que entraron a Cuba en el año 59, en el 60. Ya no entraron más. Esos Chevrolet, esos Toyota. Sí. Esos pintores, como la gente se hace fotos con ellos, todavía funcionan. Aquí en Miami darían la vida por tener esos coches y ponerlos en South Beach. Hay uno que ponen ahí en South Beach para que la gente saque fotos. Ellos quisieran tenerlos, ¿no? El asunto es que Cuba es obligado. Aquí tú compras un Antic, le dicen en inglés, ¿no? Y es una maravilla. Cuba tiene que tener un Antic de manera obligatoria, no es un lujo como acá, ¿no? Entonces, es un país detenido en el tiempo, pero es detenido en el tiempo porque, mira, yo tengo un libro de viajes. No he viajado mucho, no soy Marco Polo, pero tengo 45 países visitados de trabajo, turismo, y acabo de publicar un libro de viajes que se llama... lo tengo. Se llama Cuarteles de Inviernos. Y son postales. Malta, países que Chipre, Angola, visible. Y eso me cuentas tú, es normal. Yo he estado en hoteles también en muchos países por ahí en el que abro la ventana y veo eso. No. ¿En África? Pues no, mira, Malta, por ejemplo, te hablaba. Malta es muy bonita y todo, y en el Mediterráneo, pero es un país que, por estar en el lugar donde está el clima y todo, y es muy viejo, pues se deterioran las cosas. No hay tanto dinero en el planeta para arreglar todo eso. No es Madrid, que todo está pulidito, por lo menos en las partes principales, Roma, no es eso. No todos los países tienen dinero para eso. Y Malta es miembro de la Unión Europea, preciosa y todo, pero es difícil mantener eso. Y me he abierto y suele ser hasta pintoresco que lo veas, ¿no? Hoy estuve en Lisboa hace apenas 10 días. Hay una parte donde vas en el río y a la parte de allá donde está el Cristo hay unas ruinas espantosas, ¿eh? Y quiero buscar ahí en Google a ver qué es esa parte, porque no sé qué es. Es de película aquello. Horrible, deteriorado, se veía desde el barco. El problema es que en Cuba eso es por constitución, o sea, en Cuba eso es de manera obligatoria. El Estado hace que eso sea así. El Estado impide que tú compres un bolillo más, un pan más, como se diga, una miga, como digamos, tenemos mucha mezcla allá pero bueno, un pedazo de pan.
el Estado en Cuba te da un pedazo de pan y te impide que compres más. Si quieres más, te tienen que enviar dinero de otros países, tus familiares o un turista, y tú ir a comprar en otro lugar. Pero eso es extra. El gobierno decide por constitución, por libre inspiración, por inspiración divina, que tú debes comer un pan diario. Y tú no tienes la posibilidad de conseguírtelo, porque está prohibida en Cuba la propiedad privada, por constitución. La propiedad de movimiento, la posibilidad de movimiento. O sea, no puedes tú ahora en Cuba irte a vivir a casa de un familiar. Cuando pasan 4 o 5 días, el presidente del CDR, el Comité de Defensa de la Revolución, que está en cada cuadra, cada 400 metros, hay una casa que se encarga de eso, y va y te preguntan, oye, ¿cuánto tiempo va a estar tu pariente acá? ¿Quién es? No, es mi primo que viene de Santiago de Cuba. Bueno, ¿cuánto tiempo va a estar? No, se va en 15 días. Si en 15 días no se va, pues viene la policía y dice, oye, ¿qué haces acá? ¿A qué viniste? ¿Qué haces? No, o sea, hay un control. Y entonces vamos a lo siguiente. Cuba no es solamente una dictadura, como la que tú viviste, me decías, en Argentina cuando eras pequeña, en Chile. Ha habido dictaduras en el planeta, hay y habrá, todas con diferentes grados. El asunto con Cuba es que no es solamente una dictadura, es un Estado totalitario, o sea, total. Y se llama biopolítica. En Cuba controlan, ya vimos, la libertad de movimiento, la libertad de credo, controlan que tú comas. En Cuba naces y vas a la escuela que determina el gobierno. No vas a la escuela que tu padre decide para ti, porque el Estado es el que decide dónde tú te educas. Mala, buena, cerca, te gusta, no te gusta, esa es la respuesta. Pasas a la secundaria básica y el Estado decide qué secundaria básica vas. El Estado decide, te da un ramillete de carreras universitarias, en las que tú puedes escoger algunas, otras las decide el gobierno, después decide dónde tú vas a trabajar, después decide en qué hospital tú te vas a tratar, y finalmente decide en qué cementerio vas a ser enterrado. Entonces, eso es lo que conforma un Estado totalitario. Las dictaduras que ha habido en el mundo, la cubana, la coreana, la mayoría ha permitido diferentes grados de libertad. Pero perdón que te interrumpa un minuto. Así como decís que sí, que eligen la educación y la universidad, yo sí lo que vi es que la universidad es de muy alto nivel, porque con la gente que hablé, que fue en la Universidad de La Habana, vamos a decir que estuve en La Habana, porque tampoco es que uno Cuba también tiene otras ciudades, ¿no? La universidad, o sea, para mi sorpresa, yo no sabía de que era tan, digamos, elevado el nivel. Bueno, no son hombres de Neandertal, o sea, a ver, pero yo soy cubano, o sea, te estoy diciendo, tengo libros escritos, no. Creo que es una visión minimalista del tema. No, sí, en todos los países tú vas a Haití ahora y hay una universidad de Haití donde hay una serie de personas que hablan perfectamente el francés, que tienen cultura. No, creo que no, eso es normal. Una de las cartas que siempre ha jugado la dictadura para venderse en el Desde el exterior momento es que... el tema de la educación y de la medicina. Claro, desde Ahora, el ¿tú momento en que... podrías entrar a desglosar? Sí, yo creo que es una conversación que es muy difícil. Creo que debemos de irnos por trazos grandes, porque entrar en detalles es muy difícil, pero desde el momento en que la educación es obligatoria, es muy bueno. Creo que es lo que pasa en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos la educación es obligatoria, hasta para los... Tú llegas sin papeles acá a Estados Unidos, vas con tu niño aquí a la escuela de la esquina y te inscriben. Eso es muy bueno. En Europa es obligatoria la educación. Son países, creo que es lo que no tiene México, es lo que no tiene América Latina. La pata de la que coge América Latina es que ningún gobierno ha hecho que la educación sea obligatoria. Puede ser muy buena la educación de manera histórica, como lo es en Argentina, como lo es en Colombia, como lo es en Costa Rica, y como lo ha sido en Cuba desde antes de la Revolución. Se tiende a pensar en Cuba después del año 1959. Cuba era una potencia social en América Latina. Antes de la Revolución. Cuba es el primer país de América Latina que permite el voto de la mujer
en el año 1934. Cuba es el primer país de América Latina donde existe la jornada de 8 horas a partir del año 1940. Entonces, Y era un país que tenía más altos estándares de alfabetización incluso que por España. eso, entonces viene, claro, viene esta, y después la revolución instituye la educación de manera obligatoria. Eso es una maravilla, porque aunque seas ese pelícano, ese flamenco que está ahí del material de zinc, si vas a la escuela de manera obligatoria y tienes que ir todos los días y tienes que ir todo, pues por supuesto aprendes, ¿no? Con diferentes grados de inteligencia. O sea, eso que encontraste en la Universidad de La Habana pues es perfectamente natural, lo encuentras en Costa Rica, lo encuentras en muchos lugares, ¿no? No creo que sea de alabar que haya encontrado personas en la Universidad de La Habana que sepan hablar correctamente, ¿no? Que es lo que pudiste entender ahí en una conversación de minutos, ¿no? Creo que lo que destacaba era como, por ejemplo, el manejo del inglés y Sí. otro idioma, otra lengua. Bueno, el manejo del inglés es reciente. Muchas personas ahora ya saben que se van a ir. Aquí, por ejemplo, el problema de los cubanos es que tienen papeles por la ley de ajuste cubano del año 66, al año y un día. Los cubanos, después de estar en Estados Unidos al año y un día, tienen derecho a aplicar a una ley federal exclusiva para los cubanos, que está desde el año 66. Se llama Ley de Ajuste Cubano. Y al año y un día pueden aplicar para la residencia. Y es automática la residencia para los cubanos. Un problema que enfrentan en relación con los demás inmigrantes es que ellos no tienen papeles, pero si vienen de Argentina o otro lugar, generalmente vienen de una élite, que es la que viene para acá, que es la que tiene acceso con visa y todo, y los que manejan inglés superan a los cubanos, una parte de esa. Pero ahora en Cuba, en los últimos años, hay tanta mezcla con Estados Unidos que la gente ya puede programar la salida. Ahora hay un sistema de parol que un familiar te reclama y en 4 o 5 meses tú sabes que vienes y te pones a estudiar inglés. No saben inglés los cubanos. Pero no están así, porque yo No, con mucha gente que tiene el parol, no. Bueno, tú fuiste 3 días y pudiste hablar. No, pero- El parol lo puede buscar la gente en Google. Ni tú ni yo lo conocemos porque no somos especialistas. Están aplicando. Yo no he traído a nadie de Cuba y tú tampoco. No, Yo creo- pero yo, no, Bueno, gente pero que el está parol esperando, no puede quiero decir. decir, gente que está esperando hace 6 años. No, mira, es que son diferentes grados. O sea, te pueden decir lo que quieran. Una de las cosas que descubriste es que los cubanos tienen miedo al hablar. Los cubanos saben qué pueden decir y qué no pueden decir. Y dicen lo que quieren. Es un problema que la dictadura ha provocado en los cubanos. Aquí se ve. Los mismos familiares no se dicen cosas entre ellos porque a veces se ponen a hablar del sistema cubano y bajan la voz de manera instintiva. Son 65 años de vivir en un sistema totalitario. 65 años en los que son 6 generaciones. Entonces, ya naces con eso. En Cuba, por ejemplo, las personas se van a referir a una persona de otro color y hacen así. Van a hablar de Fidel Castro y hacen así. Aquí lo hacen. Gente de 60 años, de 65, de 70. Es un estado totalitario en el que uno de los problemas que hay es ese, que tú llegas y la gente tiene un piloto automático para saber qué puede y qué no puede decir. Entonces, bueno, esos problemas técnicos ni siquiera los que aplican la ley de ajuste cubano saben que existe una ley de ajuste cubano. Ellos llegan y saben que aquí dan papeles y no se detienen siquiera a pensar. Y nadie lo domina, o casi nadie. ¿Por qué? La ley de ajuste cubano es una ley que existe desde que, después de la crisis de los misiles, Kennedy decide que Estados Unidos no va a negociar con la Unión Soviética y decide que Estados Unidos va a dejar de existir al sistema cubano. Es una decisión política que tomó el sistema americano, el establishment americano, y a cambio dice, todo el cubano que llegue a Estados Unidos, que sea revisado y recibido por un agente migratorio, tiene derecho a, después de 1 año y un día de estar en territorio estadounidense sin salir del país, a aplicar para ser residente. Hay muchos acápites en esa ley que impiden que de ninguna manera tú seas devuelto a Cuba, porque esa ley pone muchísimos delitos que en Cuba consideran en contra de la seguridad del Estado, que Estados Unidos dice que son libertad de expresión. Es tan complicado que no se puede discutir
ni siquiera en una hora, ni siquiera en una semana, esos detalles, porque son detalles muy... el asunto es que los cubanos tienen ese privilegio, que no tiene ningún país del planeta. Todavía está ese privilegio, porque yo Bueno, tenía te estoy diciendo que existe la ley de ajuste cubano desde el año 60, desde el año 66. Existe, es una ley federal. Para cambiarla se necesitan más de 60 senadores. Sí, Complicado. O sea, yo preferiría no meterme en eso porque es llegar y decir yo escuché y yo digo, es tu papel, ¿no? Pero no es explicarlo. hay casos de cubanos que han venido recientemente y que los han detenido incluso en prisiones federales y estaban buscando la manera de deportarlos. Hay que ver también las condiciones en las que... Es que la ley de ajuste cubano dice que sea revisado y recibido por un agente migratorio. Si vienes por mar, no te revisa un agente migratorio, te revisa un guardacosta. Entonces tú no tienes derecho a la ley de ajuste cubano. Después, eso estuvo hasta el año 96, después de los avionazos, de que Fidel Castro derribó dos avionetas de ciudadanos americanos, cubanos, ciudadanos americanos que estaban volando cerca del territorio del espacio aéreo cubano y les derribó. Viene la ley de pies secos y pies mojados, porque Estados Unidos recibía también a los balseros. Entonces Fidel Castro, el gobierno cubano, dice que tú también estás violando tu propia ley de ajuste cubano al recibir a los balseros. Entonces estás provocando crisis migratorias continuas entre nuestros dos países. Clinton dice, bueno, vamos a hacer algo. Los cubanos que sean capturados en agua, en mar, los devuelvo, pies mojados. Pero los que lleguen a tierra, aunque lleguen en lancha, los voy a recibir, pies secos. Eso se mantuvo. Hasta que, después del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, en la era de Obama, en el último año de Obama, existe la creencia de que los cubanos ahora ya no tienen tanta necesidad de irse. Entonces, Estados Unidos, para frenar esa ola migratoria, ha entrado medio millón de cubanos en el último año a la ciudad de Miami, aquí donde estamos sentados. Medio millón, eso equivale a más descargas de baño, a más papel para los diferentes usos. O sea, es un asunto de administración que rebasa toda posibilidad. Medio millón de personas en un año a un lugar. Imagínate que a tu casa lleguen, ahora tú vives, aquí vivimos 4 personas y nos llegan de pronto 12. ¿Qué hacemos? Porque tienen que usar el mismo baño. Por eso es... De Jayalía se quejaban hace unos Claro. las autoridades porque sienten que están desbordados. Bueno, ¿qué viene para evitar un poco todo eso? Porque la ley de ajuste cubano, que es una ley federal, que para que la cambien tiene que haber una disposición de más de 60 senadores, casi imposible, no se puede quitar. Y todo cubano que llegue a Estados Unidos, que sea recibido y recepcionado por un agente, o sea, todo el cubano que quiera va a la frontera o llega por avión y automáticamente, amparado por una ley federal, está acá. Viene la ley de miedo creíble, que sustituye a pies secos y pies mojados. Miedo creíble consiste en que tú llegas de Cuba y dices, es que a mí me están persiguiendo allá, es un problema. Estoy perseguido. Bueno, perfecto. Entonces usted recibe asilo político. Usted es perseguido. Pero los cubanos, o sea, acostumbrados toda la vida a que desde que naces vas a una escuela, te diriges, los cubanos no tienen conciencia de que hay leyes, de que hay... Y entonces vuelven a Cuba en cuanto reciben acá los papeles y cuando regresan acá le dicen, oye, pero tú... ¿Dónde está el miedo creíble? ¿Dónde está tu miedo creíble? Entonces son problemas muy técnicos que ni siquiera los que piden el ajuste cubano lo conocen. O sea, ellos reciben la licencia y se largan a ver a sus familiares, a bailar, a comprarse una cerveza, porque no dicen, déjame conocer primero Estados Unidos, déjame viajar a algún lugar, déjame conocer México, déjame ir a ver las cataratas de Niágara, que las veía yo en las películas. No. Cuba. Volver a Cuba a poder hacer su mano lo que no podían hacer. Yo me quiero sentar como fue Andrea, ahí en un hotel y sentarme a tomar una cerveza. Yo quiero hacer eso, ese es mi objetivo en la vida. Esa sería una gran felicidad para mí. Oye, pero ahora te la puedes tomar en un avión, ¿eh?
es más barato y todo. No, yo quiero ir a Cuba, como ella, como aquel, yo quiero. Entonces, creo que el asunto cubano hay que medirlo, que pongamos todos los países son iguales. En todos los países puedes ver esta postal de gente desarrapada. Oye, no nos vayamos tan lejos, ¿eh? Aquí vamos a 7 u 8 kilómetros a la pequeña Haití y hay imágenes dantescas, ¿eh? Hay imágenes dantescas de señoras despellejando unos pollos que sueltan sangre y ahí ¿verdad? Se lo comen y viven de manera muy precaria. Aquí estamos exactamente a 900 metros de la playa del Bian, del norte de la playa del Bian, y ahí a 7 kilómetros u 8 está la pequeña Haití, ves escenas, te digo. Y más adelante está Liberty City, ves escenas dantescas. Yo te explicaba que aquí en mi patio, el sábado, había 2 personas sin casa, hombres, allí durmiendo. Entonces, es un condominio privado que pago una cuota mensual. El problema con Cuba es, insisto, es que es por decreto constitucional que las personas no pueden ser dueñas de su destino. Las personas en Cuba, por decreto constitucional, no pueden ser dueñas ni siquiera de su propia infelicidad. Es el drama cubano, ¿sabes? Ese es el drama cubano. Y que ya son 65 años. Son, Andrea, 6 generaciones de personas. Eso ya está en los genes. Es una manera de pensar. Es una manera de actuar. Es una manera de ocultar. Es una manera de expresarse para ver qué obtienes a través de la... Es lo que sucede con la esclavitud. La esclavitud enseña a que las personas finjan. Porque si tú eres esclavo, y Cuba es un país formado de manera interracial por esclavos traídos de África. En Cuba hay una proporción de 40-60 en aspectos raciales. Es un país interracial. Todavía puede ser que quede un poco, llamémosle, no sé si sea correcto, raza blanca, raza negra. Se puede todavía dividir un poco según las encuestas, 60% blanco, 40% negros y toda esa mezcla racial. Cuba viene mucho de la esclavitud. Fueron 400 años de esclavitud en Cuba. Y apenas en el 1884 fue que se acaba de manera formal la esclavitud en Cuba. Hasta entrados en 1910, 1920 todavía había personas que creían que eran esclavos en Cuba. Entonces el esclavo, para ir a trabajar, taita, me duele el pie, taita, no puedo ir a trabajar, pero le limpio la casa, taita. Entonces, después Cuba entra en la dictadura, que la dictadura, para tú sobrevivir, pues tienes que levantar la mano. Sí, estoy de acuerdo. Yo, por ejemplo, cumplía 30 años en enero del 96. Y en septiembre del 95 trabajaba en prensa latina, la élite de la prensa en Cuba, viajaba, todo. Pero ya había decidido que me iba a quedar en el próximo viaje en México. Y hacen una reunión multitudinaria ahí en prensa latina, bueno, los trabajadores, no multitudinaria, un par de decenas de trabajadores, ¿no? Dice, bueno, vamos aquí a mencionar ahora a los compañeros que han sido seleccionados, porque yo cumplía 30 años, yo era militante de los jóvenes comunistas, y después de 30 años pasas a ser militante del Partido Comunista de Cuba, si requiere ciertos requisitos. Y los compañeros que han sido seleccionados, porque ya pasaron, ya van a cumplir 30 años, son fulaninos y misionarios. Oh, de acuerdo, Rubén quiere decir unas palabras. Por supuesto que sí quiero decir unas palabras. Yo tenía boleto para venir el 15 de octubre para México. ¿Qué? Sí, claro. Yo estoy orgulloso de haber sido seleccionado, puse el piloto automático. Ya. Yo dije, si no digo nada, pues capaz que me turnen el viaje. ¿Eres objeto de sospecha? Era mi plan de vida, claro. Entonces te enseña a ser un gran simulador. Pero eso te quería preguntar, ¿cómo creciste en Cuba? ¿Cuándo viniste y qué pasó con tu familia? Bueno, yo nací en Cuba. Yo soy un hijo absoluto de la Revolución Cubana, para bien y para mal, porque yo nací en el año 1964, hijo de una familia pobre de solemnidad, que el gobierno tuvo
la gran idea de decretar que la educación era obligatoria. Y entonces agarraron, a mí me llevaron a una escuela deportiva, y estudié en una escuela deportiva toda mi vida, en la que tenía desayuno, almuerzo, comida, vacunas, ejercicio diario, una maravilla que debería existir en todo el planeta. El problema empezó en cuando ya tú empiezas, cumples 18 años, cumples 20 años, empiezas a conocer la vida, a querer tomar decisiones por ti mismo y decir, no. Yo te quería a ti como un puerquito de todo, para que estés bonito y gordito, pero no, aquí que lees lo decido yo. ¿A dónde vas? Lo decido yo. ¿Cómo te mueves? Claro, eso se llama biopolítica, es un sistema totalitario, total, mente, cuerpo, movimiento. Ese es el problema con Cuba, que si no se entiende eso, no entiendes el drama cubano. El drama cubano en Miami. Fíjate aquí donde estamos. Ese drama cubano se traslada acá de una manera muy sencilla. Un inmigrante normal, argentino, colombiano, viene para Miami, aquí donde estamos, en Estados Unidos. Vengo para Miami. ¿Y cuáles son las expectativas de un inmigrante de clase media argentino, colombiano, cuando llega a Miami? No es tener un coche, ¿eh? No, la clase media latinoamericana, por ejemplo, tiene coche. Sí. Comer Tampoco. pan, por pobre que sea, tienes acceso. Ver televisión, tenía. Ropa, tenía. La regalaba a personas que tenían menos. ¿Qué más significa la promoción humana para un inmigrante latinoamericano medio en Estados Unidos o en Miami? No sé, promoción humana, mejorar tu casa, ascenso social, ascenso profesional, cultural. El drama cubano empieza en lo siguiente. Un cubano llega el viernes, y es muy común, no es un ejercicio teórico barato, lo he visto y me gusta el tema de vigilarlo, de seguirlo. Llega el viernes a Miami y el lunes el cubano tiene las necesidades que él tenía al traer a Estados Unidos, las tiene perfectamente cubiertas. Y empieza un drama terrible. Porque llega un tío y dice, oye, yo tengo un carro, ¿no? ¿Sabes manejar? Sí, yo aprendí a manejar en Cuba. Es difícil, pero muchos saben, como muchos saben inglés. Oye, sí, yo tengo un carro, pero no lo uso. Te lo presto. Aquí todo el mundo tiene 2, 3 carros. Te presto el carro. Ah, perfecto, no tengo carro. Ropa, llévate todo eso que tengo ahí, que es buenísima ropa. Los canales de televisión están ahí. Ves 50 y ya me aburría. Cerveza, hasta que te emborraches. Coca-Cola, pan. Entonces, el cubano llega el lunes y dice, coño, ¿para qué vine si ya tengo todo resuelto? O sea, ¿qué hago ahora? Ahora lo que empieza es que, mira, tienen que pagar impuestos. ¿Cómo impuestos? ¿Por qué? Sí, aquí se pagan. O sea, ¿me quitan dinero porque yo gano? No, jodas. ¿Y eso? Sí. Y aquí en el condominio hay leyes. Aquí tiene que... ¿Cómo? ¿Yo no puedo ir para abajo? No. ¿Voy a pintar la casa? No. ¿Cómo que no puedo pintar la casa? ¿No puedo darla sin pintar? No. Entonces empieza un drama para el cubano que dice, coño, alguien hizo trampa en este dominó y no fui yo. Fue el sistema totalitario en el que te criaste, el sistema en el que te impidieron ser responsable hasta de tu propia infelicidad. Ahí está el problema. Y decime si estoy equivocada, vos que sos cubano, que me lo podés decir, por gente que yo también hablé de que se querían quedar en Cuba, a pesar de todo, a pesar del totalitarismo, de toda esta parte de que no tienen elección. Y yo pienso, ¿por qué se quieren quedar? Porque no tuvieron acceso a elegir. Por ejemplo, una persona en Argentina vivió lo que era bueno, después le viene una situación de hiperinflación o de un gobierno diferente, pero tuvo lo otro y extraña. Entonces yo pensaba, quizás no podés extrañar porque nunca tuviste. Otra cosa. ¿No? Te acomodaste. Hay mucha información ahora, ¿sabes? Mira, cuando los cubanos empezaron a ir, hay 4
olas migratorias cubanas básicas. Después hay muchas. Muy rápido. La primera ola migratoria cubana es a la que Fidel Castro le quita el poder en el año 1959. El mismo 1 de enero del año 59 se empiezan a ir de Cuba, huyen en lo que pueden, aviones, lanchas, a los que les quita el poder, que era un grupo grande. Esa es la primera gran ola migratoria cubana. Cientos, miles de personas se fueron en los primeros días de la revolución porque Fidel Castro les quita el poder. La segunda ola migratoria cubana es a los que Fidel Castro les quita la revolución. Las personas de clase media en Cuba, una clase media extendidísima en Cuba, que había hecho la revolución para recuperar el sistema democrático truncó con el golpe de Estado de Fulgencio Batista en el año 52, apenas 3 meses antes de las elecciones del mes de julio. O sea, en Cuba no votan las personas desde el año 1948. No hay cultura democrática en Cuba. Eso le corresponde un poco a tu pregunta. No hay cultura libertaria democrática en Cuba. Desde el año 48 está rota. O sea, la persona que votó en Cuba con 18 años, que era la edad apta para votar, hoy debe de tener, no sé sacar cuenta rápido, 80 años, 80 y tanto. O sea, pues no hay memoria histórica en Cuba de votar. No hay memoria de cultura No hay cívica. una tradición de cultura democrática. No la hay. Porque, ¿De dónde la vas a sacar? ¿De dónde te vas a aferrar en la libertad si no sabes lo que es? claro, no saben lo que es. Eso responde un poco a tu pregunta, una parte mínima. Esta ola migratoria es la segunda, la que Fidel Castro les quita la revolución. Le dicen, coño, yo no luché para esto, porque Fidel Castro dijo que no iba a haber elecciones, que no iba a haber nada, que eso era... Dicen, no, yo me voy. Y se va. La tercera ola migratoria es la que, no, todavía, eso fue en el año 80. Es a partir del año 65 que Cuba cierra, impide que los cubanos tengan pasaporte, y Estados Unidos implanta visa. Antes no había visa para los cubanos en Estados Unidos, en el año 59. El dólar era la moneda en Cuba, el peso y el dólar eran iguales, estaba dolarizada la economía cubana. No había visa, o sea, no tenía que tener visa para venir a Estados Unidos. La revolución, yo prefiero llamarle sistema cubano. El sistema cubano quita las visas, quita la posibilidad de salir, quita que tenga pasaporte, y entonces están los familiares de los de la primera y de la segunda ola. Eso fue a partir del año 65, empieza una tercera ola migratoria silenciosa, salvo en Camarioca, al lado de Varadero, que Fidel Castro abre las costas para que todos los familiares de acá fueran en lanchas a buscarlos, y se iba, y se hizo un puente marítimo ahí. Duró 4 o 5 días porque se iba mucha gente, Fidel Castro tapó, y dura hasta el año 80. Esa tercera ola migratoria, que son los familiares, es la reunificación familiar que propicia Estados Unidos, mientras que a la vez propiciaba las salidas ilegales de Cuba en lanchas, porque al calor de la ley de ajuste cubano podían instalarse acá. Y entonces empieza a hacer una labor de desestabilización del sistema cubano, permitiendo las salidas ilegales, a la vez que permitía, por acuerdo migratorio con Cuba, la reunificación familiar. En el año 78, Cuba permite que los exiliados que se habían ido, salvo excepciones, la mayoría que se había ido en la primera, la segunda y la tercera hora, vayan a Cuba de visita a ver a sus familiares. En el año 78 se reúnen los familiares. Ya la revolución tiene 20 años. Ya una persona que tenía 20 años cuando triunfó la revolución, tiene 40. O sea, dedicó su vida a la revolución. A veces de manera obligatoria, a veces de manera entusiasta. Veía un cambio, porque veía un cambio. Estaba aislado, no sabían qué ocurría de su casa para allá. No llegaba una revista a Cuba, no había una imagen de televisión, no había nada. Esta gente llega a Cuba, los primeros, que llegan de visita de nuevo, después de años. Llegan lozanos, llegan sanos, con dentadura buena, con regalos, llegan con colonia, y llegan muchos mintiendo, porque hay que justificar por qué te vas a tu país. Hoy
estamos en otra época, ahora el mundo es muy pequeño, ahora somos una aldea global, pero estamos hablando de una época en que no se conocía nada de ningún lugar. Los cubanos tenían el país cerrado por dentro y por fuera. Entonces y había un sentimiento de la patria, el desarraigo, Celia Cruz cantando "Cuando salí de Cuba", y toda esa nostalgia de acá de Miami, la nostalgia de Cuba, de los cubanos que no se veían. Entonces llegan muchos y se veían la necesidad de mentir. Pues yo allá trabajo, yo voy a trabajar. Las mujeres, me acuerdo, decían, yo voy a trabajar con el pelo hecho, con mis uñas pintadas, con tacones y vestida de gala. No me diga, sí, yo ahí vivo, no. Tengo un carro de aquí a allá. Fotos, no había la facilidad de ver una foto. Sí, sí. Un teléfono, no. O sea, era una cámara que decía, no pude revelar. O muchos se retrataban al lado de un carro. Sí. Muy famoso eso. Iban a una casa de empeño, compraban 2 cadenas de oro prestadas, iban ahí, después las devolvían. En Estados Unidos ahora se puede hacer, imagínate, hace 40 años o 50. Compraban ropa buena, no le quitaban la etiqueta, o que se la quites, tú vas al Walmart. Sí. Por eso, entonces, empieza un choque brutal que los cubanos de Cuba dicen, coño, dediqué mi vida a esto y yo no tengo nada. Y viene lo que le llama Freud el autodesprecio. Dice, pero si este es igual que yo, este estudió conmigo, este es mi primo, este es un come mierda y mira, está mejor que yo. No, aquí algo. Y se produce una revolución en el pensamiento de muchos cubanos. Y apenas 2 años después, en el año 80, se produce la invasión a la Embajada del Perú, que provoca la cuarta ola migratoria, que es lo que no se adaptaron a la revolución. Estas personas que vivieron 20 años de revolución dijeron, no, esto no es para mí. Si mira Clara y mira Andrea cómo están, y nacimos juntos y no era mejor que las dos, no, yo me voy. Entonces viene esa cuarta ola migratoria de los que no se adaptaron a la revolución. Primera ola migratoria, los que le quitan el poder. Segunda ola migratoria, los que le quitan la revolución. Tercera ola migratoria es el remanente, los familiares de esos 2 bloques. Y la cuarta, los que no se adaptan a la revolución. Transcurre la década de los 80 y se cae el comunismo en el año 90. Cuba empieza un deterioro acelerado. Cuba deja ya de ser aquel país en el que yo nací y me crié, en el que había dinero del campo socialista para que yo estuviera en una escuela deportiva con 3 comidas al día, muy sanas. En la dieta, vas a un nutriólogo y te dice que comas arroz, chícharo, huevo y ensalada. Eso es lo que comía yo. Despreciaba. No quiero comer más esto. Eso es lo que te dan ahora. Y merienda. Me dan fruta, helado, refresco, y educación buena, salud, vacunas de todo tipo. Entonces, ya en el 90 ya no hay eso. Ya no tiene el dinero el sistema para llevar ese sistema utópico, bonito, en que yo me formé. Quitando la libertad, de eso no vale la pena hablar, ya sabemos que no se podía, ¿no? Entonces, ya sabemos que no era importante. Claro, entonces, en el 90 viene una quinta ola migratoria. Los intelectuales en Cuba empiezan a hablar, a querer hablar. En la Unión Soviética había habido ya un cambio, los intelectuales. Entonces, el sistema empieza a propiciar que se vayan los intelectuales de aquí. Los que podían, es una tragedia cubana, una de las tragedias cubanas. Los intelectuales se empiezan a ir en masa. Les dijeron, si ustedes tienen a alguien que nos invite desde el extranjero, que les haga una carta de invitación para un evento, para lo que sea, se pueden ir. Ojo, pero hay una ley de solidaridad que había hecho el sistema cubano, que si hablan más de la revolución, no pueden volver. Entonces, se van una serie de intelectuales cubanos importantes, científicos, todo el que puede se va, porque el país cambió de un día para otro, o sea, dejó de haber gasolina de un día para otro, dejó de haber arroz de un día para otro, porque Cuba estaba subvencionada de manera absoluta y total por el campo socialista, porque era el portaaviones natural de la Unión Soviética, del bloque soviético, del bloque comunista, apenas 145 kilómetros del sur de la Florida. Una base militar en Cayo Hueso,
y una base rusa en Lourdes, a 145 kilómetros al lado de Varadero. Entonces, era mantenida Cuba por eso, era el mascarón de proa del campo socialista para enfrentarse en la Guerra Fría a los Estados Unidos. Y era mantenida mientras en Rusia había millones de carencias, y en Bulgaria y en Cuba tenían estos que a mí me daban 3 comidas al día, había rusos que no lo recibían, y había búlgaros que no lo recibían, y húngaros que no lo recibían, todo el bloque del este. Entonces, eso se acaba de un día para otro, y empieza una cuesta abajo en Cuba, que es la que todavía estamos viviendo, de personas. Tú tuviste mucha suerte de conocer a unos estudiantes de la universidad muy preparados, no en la media, porque esos llegan acá y ya casi ni siquiera manejan el lenguaje de manera correctamente. Eso es otra historia. Bueno, esa quinta ola migratoria es terrible porque eran los encargados de darle educación y de transmitir las enseñanzas a los de hoy. O sea, yo tengo 60 años. Yo debería ser maestro de una universidad en Cuba, transmitiendo todo esto. Yo debería estar trabajando en un periódico en Cuba, transmitiendo todo esto. Y estoy acá. Se quebró. Pero es posible transmitir todo esto en Cuba. Bueno, se quebró. Bueno, si yo me quedaba así, si nos quedábamos así. Pero el sistema lo que hizo fue que propició que no fuéramos. Porque empezaban a pensar por sí mismos, claro, pero empezaban a hablar. Mientras bueno, seas una correal transmisión del sistema. No cuando quieres disentir, criticar, cuestionar. Quitemos todavía eso. Vamos a verlo de manera más natural. Porque a mí me enseñaron los que venían de antes de la Revolución. Yo nací en el año 64 y muchos se quedaron. Mis maestros venían de antes del 59. Si yo tenía 6 años en el año 70, mi maestra de preescolar debería tener... Previa a la revolución. Debería tener 25 años, había nacido antes de la revolución. O sea, ella no se fue y se quedó ahí, transmitió lo que traía de que Cuba había sido el primer país de América Latina en haber tenido jornadas de 8 horas, en que la mujer votada, en que fue el primer país de América Latina donde no tuvo teléfono, donde no tuvo televisión en blanco y negro, no tuvo televisión en color, no tuvo ferrocarril. Todo aquello me lo transmitieron. Y se iban, pero se quedaban. Claro. En el 90 se quiebra absolutamente todo eso. Se van. Todo, hay un foso, hay un espacio que es, el sistema tiene que empezar como que se cae la economía. Los maestros dejan la educación y se van a criar puercos porque era mejor. Hay un chiste en Cuba muy rápido que llega un turista, una persona, se encuentra con alguien tirado en la calle, muy borracho. Y dice, ¿dónde vive? No, yo vivo en tal lugar. Allá. Bueno, lo lleva de manera solidaria, toca la puerta y dice, señora, sí, claro. Borracho otra vez, sí, el pobre es que trabaja de cantinero ahí en el Hotel Habana Libre y tiene posibilidad de beber con las propinas que le dan. Entonces bebió, y entonces imagínense, tiene derecho, ¿no? Siendo cantinero de la Habana Libre y le dice las cosas. No, hombre, quisiera él ser cantinero del Hotel Habana Libre, él es neurocirujano. Lo que pasa es que, no, hombre, quisiera trabajar. Entonces la gente se va a trabajar a los hoteles. Sí, eso sí lo vi. Se van a trabajar a los... Bueno, y yo no conozco esta Cuba ahora que tú me mencionas. Esta es... No, perdóname. Dije diciendo que no tengo... Sí. Estoy invitado para hablar de la Cuba después. No, lo que me decís es lo mismo. Yo vi gente que trabaja en hotelería, porque es donde le pagan un poco más, pero que tienen títulos universitarios, ingenieros, bioquímicos, licenciado en turismo. Bueno, la educación es gratuita y obligatoria en Cuba. Así que ser ingeniero en Cuba es muy fácil. O sea, tú tienes que estudiar de manera obligatoria y la universidad es gratis. Aquí no. En Estados Unidos no es gratis. Entonces, eso de ser ingeniero en Cuba también es muy relativo. Porque aquí llega, escribe el ingeniero ¿en qué? No, yo soy ingeniero en lo que sea. Y existe, no, nunca trabajé en esa mierda. Bueno, hay un tema que quiero preguntarles, porque tú justamente nos decías, bueno, he viajado, para mí un montón, he viajado. Sí, yo he viajado mucho. He viajado un poco. Acabo, el viernes pasado llegué a Europa a pasarme 20 días. Estuve en Portugal, estuve en España. Y bueno, estamos hablando a raíz del viaje y de los ojos con los que uno viaja cuando viaja como un viajero y no como un turista, que creo que hay una gran diferencia entre esto y ver a Cuba también como desde una perspectiva más profunda. No es la perspectiva del turista.
¿Por qué crees que hay esa tendencia? Porque tú ves, vas a Europa y dices como, vi que estaba Lisboa, un poco venía menos y hay una zona que me llamó la atención, pero tú no romantizas eso. A Cuba van y la ven en ruinas y romantizan esa miseria. Y tengo amigos, bueno, las universidades de América Latina están plagadas de eso, de esa idolatría a la revolución y a que ojalá no cambie. Tengo una amiga que decía como, bueno, se casó con un europeo, el objetivo de él era justo se casaban por la época en que Cuba y Estados Unidos restablecieron relaciones y el plan de él, la propuesta de él para la luna de miel fue, vamos a Cuba porque yo quiero conocer Cuba antes de que cambie. Hay todo un imaginario arraigado y un deseo de que Cuba permanezca tal y como está. Esa postal que viene arrastrando desde el año 59. Vamos a Cuba antes de que cambie. Quiero ver Cuba antes de que cambie. Bueno, primero que no ha cambiado tanto, es de relaciones. Entonces, puede haber ido en ese momento, podría ir hoy. Exacto. Igual sigue siendo. ¿Por qué crees que hay esa idea de primero romantizar la miseria desde una perspectiva turística del extranjero que va a Cuba? Yo lo que vi, por lo que vi y por cómo fui yo más que de turista a vivir, a ver cómo vivía la gente, porque a mí cuando viajo me gusta eso también. Más allá del turismo, cuando viajo a cualquier país, ya sea que fui a España, fui a Italia, fui a Inglaterra, bueno, todos los países que fui siempre tuve ese interés, además de ir a un museo o a lugares turísticos, de sentarme en un café o de ver cómo vive la gente, de entrar en un barrio, de poder hablar con las personas. Eso es lo que te da el idioma, ¿no? Por eso me gusta tanto el tema de los idiomas, que no solo inglés y español, que estoy con francés, portugués y próximamente italiano, pero el tema de poder hablar, y eso mi marido sí me dijo que si no venía conmigo esta vez no venía, porque se ven cosas en la interna cuando uno habla con la gente allá, de esto del miedo, de no querer hablar, o de querer al turista. De cómo te acerca la lengua, dices tú. Claro, la lengua. De hablar el español. Sí, la lengua te acerca y te hace ver la verdad de lo que está pasando, ¿no? Porque quizás ellos o te quieren mostrar solo la parte linda de Cuba o llevarte a un lugar y vos te das cuenta que no, que tenés que ir por el otro lado a ver la verdad. Yo no quise ir creo que mejor va a poder explicarlo Rubén, por qué quieren, como decís vos, romantizar la parte turística. Yo la verdad es que no, me pareció estar como en un set de una película, en un set de una película antigua, de volver a los años 40. Ahora, si veo la edificación en la parte céntrica de La Habana, podría ser podía ser Europa, podía ser España, podía ser una plaza de Madrid, podía ser Barcelona, podría ser Italia, podía ser cualquier lugar de Europa por la construcción. Ahora, ¿por qué no lo es? Porque se quedó en el tiempo y no está mantenido. Que la edificación está buena, sí. Ahora, pasar por una avenida y ver toda una serie de negocios cerrados completamente, y bueno, a mí me dio más que llorar, no poder tomar un café y no tener esa libertad para los ciudadanos allá, en el día a día. En el día a día, pero también pienso lo que te preguntaba, al no conocer, al no tener eso, se acostumbran a eso y esa es la rutina. Bueno, tú decías que había, que te pareció impactante, digamos, a pesar de las condiciones de la ausencia de libertades, digámoslo, pero también de las carencias, y que había ciudadanos que no se planteaban la idea, nunca han salido, pero no se plantean la idea de salir. Pero conociste también gente que quería salir, porque lo que nos dicen las cifras y las estadísticas y ese goteo permanente de gente yendo a otros lugares de América Latina, de gente haciendo esa travesía de Darién, donde también hay cubanos que arriesgan su vida para llegar acá, o que buscan otras formas de llegar hasta acá, y también lo han dicho autoridades de ciudades como Hialeah en el tiempo reciente, de la alta afluencia de población cubana que desborda a veces un poco la capacidad de respuesta de las instituciones. Parece que sí, la gente quiere salir, necesita salir.
creo que la gente joven quiere salir, la gente joven quiere otra cosa para sus hijos, quiere poder tener un futuro mejor, pero la gente más grande quizás se acostumbró a eso o te ponen excusas, te dicen, no, yo tengo a mi papá, mi mamá acá y dentro de todo estoy bien, tengo para comer y estoy bien. La gente joven está buscando la forma de salir a través de otra vía porque no consiguen llegar a Estados Unidos. Entonces están viendo cómo conseguir una visa quizás para ir a Europa y poder salir a través de Europa y después de Europa poder venir para acá. Eso es algo que me excede a mi conocimiento, no lo sé, pero hablé con gente que sí se quiere quedar y gente que se quiere ir. ¿Cómo es tu tema de...? Bueno, es normal en todos los lugares que hay gente que se quiere quedar y se quiere ir. Vuelvo al asunto, estamos hablando de Cuba. Un lugar especial, Sí. un sistema que tiene 65 años. El mundo no es igual que en el año 80. Hoy no es igual que en el año 80. Hoy no te puede decir un visitante de Cuba, un cubano que va a visitar a su familia, no te puede decir, yo voy a trabajar con el cabello hecho, con tacones, y voy a trabajar así, y tengo un carro de aquí a allá, de último modelo. No, porque hoy lo puedes ver todo, y hoy va mucha gente, y mucha gente llega y dice, no es lo que pintan, ¿eh? No es lo que pintan. Yo tengo 5 trabajos, ¿eh? Y es probable que sea así. No, es casi absolutamente Sí, seguro. sí. Yo tengo 5 trabajos, ¿sabes? Y mira, y yo agarro, mira, salgo de Hialeah y yo trabajo en Kendall. Y después tengo que ir a la playa, después tengo que ir y yo trabajo limpiando piso. Aquí limpio acá, aquí trabajo allá, aquí tengo otro. Y entonces, el único día que tengo libre es el sábado, porque el domingo también. El sábado tengo que ir a comprar las cosas porque allá no es como aquí que la bodega está enfrente. Allá tengo que coger un carro y tengo que ir a la casa del carajo a buscarla aquí. Entonces, hay mucha gente que dice, Demasiado esfuerzo. Sí. no, Quiero eso, claro. si a mí mi tío me manda tanto, me mandan otro, espérame, ya yo estoy viejo, ¿para qué voy a eso? Si fulanito mira, vino y me dijo que él está allí por sus hijos, por sus nietos, pero que aquello no hay quien viva, porque está encerrado en Kendall el día entero, no puede salir, ahí en las calles no se pueden caminar, no, allí no es igual que acá. Entonces ya hay mucho conocimiento. Entonces hay gente que decide quedarse por un poco por descomodidad que no podría tener en otro lugar. Aunque la mayoría, por supuesto, las cifras, como tú dices, la gente se quiere ir. O sea, nadie vive de la felicidad, ¿no? O sea, la gente se quiere ir. Pero bueno, la información no es la misma, o sea, es diferente. Hoy la gente te dice, mucha gente te dice, yo por ejemplo veo que vienen personas de 80 años y le digo a sus hijos, oye, lo vas a matar. ¿Cómo lo vas a sacar del barrio en Cuba? A venir aquí a Kendall, a sentarse en una casa a ver televisión, porque en Kendall no puede caminar, o sea, está aquí en calles, o sea, no es como aquí la playa, que no puede caminar de aquí ahorita yo me quedé sin pan en lo que venían ustedes y fui, compré pan y regresé, pero eso no es común acá. Claro. Aquí para ir al súper tienes que agarrar un carro. 7 millas. Por eso, entonces, y ese viejo vas a meterlo en una casa y aquí usted se va a morir de tristeza. Y eso ocurre. O sea, los viejos llegan y dicen, bueno, ¿ahora qué hago? Y los desarraigan. En cambio, ahora es muy fácil. Es fácil ir y venir a Cuba, le llevan dinero, allá como que la salud es gratuita, no hay inyecciones, pero tú se las llevas. O sea, le hacen la vida más llevadera a un anciano en Cuba que trayéndolo para este infierno de maneja para acá, maneja para allá. No hay manera de interactuar. Aquí no interactúa con los familiares ni con los amigos, porque en Kendall, en esas grandes urbanizaciones que hay acá en Miami, que todo está dividido por cuartones. Pero Rubén, el tema Si que vives en Hollywood, ¿qué vas a hacer en Hollywood? Un viejo cubano que está Pero el tema que mencionaste de la salud es importante, porque yo tengo amigos que tienen sus padres ancianos en Cuba, enfermos, y que no tienen los insumos. Los médicos son excelentes, pero no tienen... Bueno, los médicos cubanos, hay muchos mitos también con eso. ¿Cómo tú te preparas? En tu profesión tú dices que tú te gusta hablar lento. ¿Cómo te preparas? Bueno, yo... Actualizándote. ¿Cómo te preparas? Sí, actualizándote, bueno... Tienes acceso a la manera de actualizarte. Claro. Pues eso, o sea, tú ahora necesitas un sistema de lenguaje en italiano y tú lo buscas.
de manera fácil, tienes acceso, te metes ahora en el teléfono. Ahora puedes hasta descargar una aplicación para practicar. Sí, Entonces, ¿cómo se prepara un médico cubano? Si no tiene internet, no tiene Instrumentación. literatura, no tiene bisturí para operar, no tiene nada. O sea, sí, puedes graduarte de algo. Yo me puedo graduar ahora de... claro. Como está el sistema ahora, me puedo graduar en línea de algo. Pero cuando llego allí no sé qué hacer. Entonces, como en todo, hay personas que tienen talento, otras que no. Pero el médico cubano no tiene acceso a prepararse para nada. De hecho, llegan acá y no conocen absolutamente ningún equipo. Un dentista cubano llega aquí y no conoce nada. Un constructor, ayer estaba hablando con un sobrino mío aquí abajo, que me dice que hay un cemento que ahora seca en 17 minutos. O sea, 17 minutos se hace esto, en 17 minutos se secó. Tiene que hacerlo por partes. Constructor cubano, todo empezó porque me dijo que fue una hora donde había constructores cubanos y estaban con unas botas de plástico como las que usan ahí en Cuba. Entonces, cuando se meten al cemento, se les quedan ahí. Ni siquiera un constructor sabe cómo es la construcción actual en el mundo, ¿no? Mucho menos un médico. Pero bueno, te digo, son detalles muy técnicos que no vamos a... Prefiero hablar de pinceladas generales. Se queda mucho por eso también. No todo el mundo se quiere ir tampoco de su país. Irte de tu país es duro. Sobre todo si no eres un aventurero, si no eres una persona que quiere conocer el mundo o que tiene un objetivo muy marcado. Pero yo tengo familiares que prefirieron irse de Cuba, ¿saben? Me dijeron, no, yo no quiero irme. ¿Y qué te dijeron? ¿Por qué? No quiero irme de acá. Aquí estoy en el barrio, aquí veo a mis amigos, voy caminando acá, voy caminando allá. A fin de cuentas tengo 4 hijos allá en Miami que me mandan, Claro. cada uno me manda $100, me manda 80, vienen a verme a cada rato, es fácil ir y venir. Muchos tienen visa, muchos cubanos de edad avanzada tienen visa, vienen. Ha cambiado mucho, ya no es el año 80 que llegaban y, oye, alguien hizo trampa y te dominó. ¿Cómo es que se fue hace 20 años y yo tengo 40, los dos tenemos 40 años y este tiene su dentadura completa? Y este está gordito, y este está esto, y yo estoy aquí todo jodido, no tengo dientes porque aquí no hay dentista, no hay anestesia, no hay equipo para hacer el trabajo que necesito, y este tiene... Entonces yo me voy también. Eso ya no existe. Eso ahora ya hay más afluencia. No, y sobre todo porque mucha gente en Cuba, hay que decirlo, vive de las remesas. Claro, las remesas ahora es muy fácil también. Las remesas tú vas aquí a la esquina, ves Eso ha creado y manda por Western Union. cálculo, un cierto Claro. nivel de, no sé, conformidad o un estado de confort que, si bien sigues siendo pobre viviendo bajo una dictadura, te da lo básico, te da lo mínimo. Claro. Puedes buscarte la manera de sobrevivir de alguna manera. ¿Y por qué la gente va a Cuba? Primero, es algo raro. Es un país diferente en el mundo. Solamente está Corea del Norte, que está muy lejos y no te dejan entrar. Y está Cuba, que está muy cerca y te dejan entrar. Y es un cariño. Por eso es interesante ver algo que está con una campana encima que se va destruyendo. Yo quiero ver eso. ¿Cómo viven? O sea, Cuba es un zoológico, ¿sabes? Cuba es algo que tú vas a ver, algo que está entre rejas de los demás. Sí. Tú vas a verlo y dices, mira cómo vive. Oh, qué interesante. Oh, mira. Oye, está bonita esa muchacha. Esa podría ser actriz, como lo hay en México, en Televisa, como lo hay. Esa muchacha es muy guapa, podría ser actriz, como la hay. Ese muchacho es muy guapo, el que me lleva en el coche de alquiler, es guapísimo. Bueno, es igualito a esos actores de acá que no los conozco, que son cubanos. Oye, y como ocurre, se van a México, a Argentina, a lugares, son tan guapos. Total. México, la telenovela de México tenían a de cubanos, y de cubanos en Cuba estaban manejando un carro de alquiler, estaban ahí parados bailando en una discoteca. Entonces, solo era interesante. Sí. Y Cuba, es preciso decirlo, Cuba es uno de los países más importantes del mundo después de la llegada de Colón. Uno de los países más importantes del planeta después de la llegada de Colón. Es preciso decirlo. ¿Por qué? Cuba está situada en el medio de los dos bloques terráqueos de América Latina. Está en el medio de América del Norte y América del Sur. Está acá. De aquí para allá está el Atlántico, está Europa. Entonces, esa situación de Cuba privilegiada desde el
la época de la conquista, de la llegada de los europeos al continente, Cuba se convirtió en el centro de las comunicaciones de América y el viejo continente. Todo el pillaje de la riqueza de América del Sur, del Perú, la plata del Perú, de México, el oro, todo eso se reunía en Cuba y de ahí se iba a España. A Cuba, por lo mismo, se convirtió en el centro de las ideas. Todo lo que llegaba de Europa, todo lo nuevo, todos los inventos, todas las evoluciones del pensamiento, todo eso se reunía en Cuba y de ahí se iba a el resto del continente. O sea, Cuba se convirtió en el pivot de las ideas, de la riqueza, de todo. Por eso Cuba, la ves todavía es preciosa. Sí, sí. Bueno, La Habana se parece, o sea, Cádiz se parece a La Habana. Sí, sí. La Gran Vía Sí. de Madrid dice, por eso Cuba era la perla de la corona española. Por eso fue el último país de América Latina que se independiza de España y en una guerra. O sea, España nunca se dio con ninguna vía. Cuba, como se dio en muchos lugares en México, sí había en Venezuela, Argentina, sí hubo combates, San Martín, Bolívar, Sí. en México, pero hubo negociaciones de España que dijo, ya se acabó, no pasa nada, me voy. Pero Cuba no la dejó nunca. En Cuba, hasta la última peseta. En España ahora un niño de 6 años se le cae algo y se rompe y dice, no te preocupes, no se perdió en Cuba. Es un dicho español de niños de 8 y 9 años. Ellos no saben por qué lo dicen, pero eso viene desde el año 1898, que ellos pierden Cuba. Entonces, después Cuba se convierte, deja de ser la corona de España y se convierte en la vitrina de Estados Unidos en América Latina. Se convierte en la vitrina del capitalismo en América Latina. Y Cuba, insisto, es el primer país donde vienen todos los adelantos que había para la época, donde primero se hacen en Cuba. El teléfono, donde primero fue en América Latina, fue en Cuba, el ferrocarril, la televisión en blanco y negro, la televisión en colores, una cantidad de los edificios más altos que estaban allá. Entonces Cuba ha sido un país privilegiado. Y después, para colmo, se convierte en el centro de atención del bloque comunista. Cuba ha sido, para bien o para mal, yo creo que para mal, porque los cubanos nunca han podido decidir por sí mismos. Ese determinismo geográfico provocó que los cubanos no hayan podido decidir nunca por sí mismos. Primero con España, después con Estados Unidos, después con el bloque soviético, y a partir de ahora es un becerro, un ternero, que se prende a la teta que ve. Se prendió a la teta de Venezuela hasta que la seque, se prende a la teta de Colombia con Petro, porque de López Obrador en México. O sea, ahora es ahí a ver de dónde agarro, ¿no? Entonces, eso ha sido malo, porque por un lado dio todo esto bueno que hemos hablado, ¿no? En el aspecto social, insisto, Cuba tiene muchos logros antes de la revolución, por supuesto, de libertad. Bueno, 2 años después de Estados Unidos es que la mujer tiene voto en Cuba. Imagínate, en Estados Unidos en el 32 y en Cuba en el 34, casi al parejo, en la democracia más grande. No, es un país muy importante. Entonces, todo esto hace que, además de importante, raro, además de raro por hecho del sistema político, que es el único que hay en Occidente, y tú vas y aprovechas y dices, bueno, quiero asomarme detrás de esa cortina a ver qué hay, quiero atisbar a ver qué hay. Y lo que ves te puede gustar, no te puede gustar, pero vas y ves, observas esa rareza a la vez. Y encima es interesante, es un país interesante, un país con historia, un país pintoresco, gente guapa, gente atractiva, con fama de que son bailadores, de que son muy alegres, de que... Entonces, vale la pena ir. Si puedo, tengo dinero y tengo la curiosidad, pues Cuba es también una cárcel a cielo abierto, para decirlo de alguna manera. Tenemos el antecedente terrible de las manifestaciones del 11 de julio de 2021, de las cuales todavía hay cientos de presos políticos en procesos viciados y sin garantías. Y justamente veíamos que por los días en que estuviste también había
nuevamente manifestaciones. Sí, yo me Y estaba eso nos dice del hastío, de sí, hay gente que está acostumbrada a esto, pero también de un hastío permanente y de la necesidad de un cambio. ¿Te preocupó verte en medio de esas protestas ya para ir cerrando porque se nos terminó el tiempo? Creo que no me preocupó porque vengo de un país donde hubo muchas protestas. Sí, cuando estás en otro país te preocupa decir, bueno, tendré algún problema para volver, estaré, hasta que no pasas, creo que hasta que no pasas de la aduana del aeropuerto no estás tranquilo. Me pasó que subí al avión y me puse a llorar, no sé si porque me dieron una Coca-Cola y hacía 4 días que no tomaba una Coca-Cola, y parece tan raro esto que te digo, pero no ver nada, no ver un Starbucks, no ver Coke, no ver Shell, no ver todas estas marcas que nos bombardean, no del consumismo, y te hacen como valorar la vida, ¿no? Esa es un poco la conclusión, valorar lo que tenés, apreciar. Que por ahí en el día a día dices como, pues, un café, es gasolina, es electricidad, es aire acondicionado, Lo tomas es nada, por hecho. lo das por hecho, Lo das por hecho. como es por sentado. Sí, y nada está por sentado, ni siquiera el jabón que usan para bañarse, el shampoo, las mínimas cosas que te parecen esenciales no están. Por eso, sí, yo estoy muy agradecida de haber ido y de haber podido ver y conocer otra cultura. Incluso cuando somos latinoamericanos, ¿te parece que vas a ver otra cosa Sí, diferente? sí, totalmente diferente. Igual, aunque, o sea, podés haber visto todo en Latinoamérica, pero esto es diferente, sí. Y también porque tienen alegría, porque así, a pesar de la pobreza que tienen, por ejemplo, en Argentina se vive mucho el resentimiento y la desesperación, por ahí la falta de seguridad. Yo acá no, en Cuba vi totalmente un lugar seguro, no vi que fuera inseguro ni siquiera a la noche. Y la gente alegre, o sea, a pesar de la pobreza, la gente está contenta. Eso no lo vi en ningún lado, por lo menos en mi país no. Pueden tener también como algún tipo de explicación sociológica, digamos, al ser un país del Caribe. Lo digo pensando también en Colombia. En la zona Caribe la gente es distinta a la de Bogotá. En Bogotá somos más fríos, más cerrados, más sombríos. En el Caribe, en la costa, la gente es más cálida, es más alegre, indistintamente de sus circunstancias y de sus condiciones. Sí. Por supuesto, habría que pasar un tiempo para ver cómo va siendo ese día a día de... Sí, pero en general, digo, en el día a día, gente como muy simple, pero vos ves a los nenes de su casa, dentro de lo poco que tienen, los ves limpios, los ves como que comen lo que tengan que comer, pero están contentos. No tienen un sentimiento de rabia ni de resentimiento por lo menos o sea, yo no tuve esa impresión. Esa sensación. No, a mí me recibieron muy bien, fui como me dejaron entrar en sus casas, que fue una experiencia muy conmovedora y de aprendizaje. Bueno, eso es una la idiosincrasia del cubano. Por todo esto que hemos contado, desde la época de la colonia, es un país de inmigrantes. Hasta el año 59 Cuba fue un país que apenas de 1902 a 1920 llegó 1 millón de españoles a Cuba como inmigrantes. Por eso ahora España hizo una ley ahora le cambiaron la ley de democracia, porque era la ley de los abuelos. Y hay muchos, cientos, decenas, miles de cubanos que son hijos o nietos, como en mi caso de españoles. Había muchos judíos en Cuba, decían polacos, había muchos árabes, les decían moros. Entonces, y después del año 59 llega la gente del bloque soviético, húngaros, polacos, que se casaron con cubanos y cubanos con ellos, y africanos. O sea, Cuba ha sido, a través de sus 500 años digamos, de vida de Occidente, de razón de ser de Occidente, un país privilegiado, un país abierto, un país que se ha mezclado mucho. Un país de mezcla. Un país de mezclas, es natural. Hibridaciones. Lo de alegre, en la cárcel también la gente llega a ser alegre. O sea, no creo que la alegría sea un barómetro
algo para medir, porque también en África son alegres. O sea, ahora te metes en Twitter y todo eso, y Facebook, en las redes sociales, y ves a unos niñitos en África que con una pelota y ponen, oh, qué alegres están y se divierten. Y, yo no diría, eso es natural. O sea, ¿por qué van a estar tristes? Nadie, ningún ser humano está triste todo el tiempo. Y el resentimiento más bien se mide como se mide a la hora de las elecciones, cuando en México, por ejemplo, es un país mayormente resentido, que llega un gobernante y motiva el resentimiento social, activa ese botón y mueve el resentimiento social, porque el otro es blanco, el otro es rubio, yo soy moreno. Así que Cuba no haya resentimiento, no sé, no soy sociólogo, no tendría por qué haber resentimiento, no tendría por qué no haber alegría. La gente se casa en la cárcel, la gente tiene sexo en la cárcel, hacen hijos en la cárcel, tienen visitas conyugales. No creo, o sea, no vas a estar triste todo el día. O sea, en Haití se casan, bailan, beben, no, tú lo ves ahí. No creo que sea medible. Lo que sí quiero que cerremos es con lo siguiente, porque ya te veo inquieta por la hora, insistir en la tristeza. La tristeza del exilio cubano, que a los 3 días de llegar son tan mínimas sus aspiraciones de promoción humana, que a los 3 o 4 días ya cumplieron sus expectativas. Ya lo dijimos, es comer, es beber, es vestirse y es moverse. Eso lo resuelven en las primeras 48 o 72 horas en el exilio, sobre todo en el exilio de Miami, un país desarrollado como es este. Y las manifestaciones en Cuba. No es un grito de que haya democracia, de que haya elecciones. El grito es que haya comida y que haya luz eléctrica. Es una tristeza muy grande que las personas salgan a la calle a pedir comida y a pedir luz eléctrica. No piden libertad, no piden elecciones. Es muy triste el tema. Yo creo que la tristeza había que medirla por eso. Sí. No porque bailen y canten. A lo mejor, bueno, ¿quién no va a bailar y quién no va a cantar? O sea, cualquiera, ¿no? Tampoco es para pensar que los cubanos son changos, ¿no? Que van a traer un pueblo. Pero no manso, sé, ¿no? entiendo lo que tú La dices. tristeza yo la vería por eso. Es un exilio que cumple sus expectativas de promoción humana, las cumple muy rápido, porque son muy bajas. Son eminentemente bajas. Y cuando salen a las calles a protestar, no piden elecciones, no piden nada de eso, porque ni siquiera están preparados para eso. No tienen en su cerebro, eso no cuenta, eso no se come. La libertad no se come. Yo necesito pan y necesito Resultado inmediato. y necesito un ventilador para que me eche fresco con esta isla que se muere de calor con 30 y tantos grados en agosto. Sí. Entonces, yo creo que yo lo vería por ahí. No desactivaría el botón que es el principal que mueve esta conversación. La dictadura cubana es un sistema totalitario que impide que sus ciudadanos sean libres, que sus ciudadanos se muevan de manera libre, que sus ciudadanos pongan un negocio de manera libre, que sus ciudadanos sean dueños, insisto, hasta de su propia infelicidad, que toman decisiones por sí mismos. Creo que eso es lo triste de a la hora de hablar de Cuba. ¿Qué viene para Cuba? Yo creo que más ¿Qué del mismo. podemos esperar? Pues eso, un pueblo que sale a las calles a pedir comida y electricidad, pues no tiene ningún horizonte de promoción humana, porque eso se resuelve enseguida. De hecho, fueron a los Olivares, a Santiago de Cuba, fue el gobernante designado cubano, y les dijo, ¿quieren comida? Pues aquí hay comida, les dieron 4 libras de arroz. Y les dio un poco de electricidad porque llega un barco de petróleo de México y echan ahí en petróleo en un lugar, en una planta eléctrica y dan electricidad, y hay electricidad una semana. Y ya, o sea, siempre que el reclamo sea de un plato de comida y un poco de electricidad, eso va a haber. O sea, es un Estado, finalmente no es, o sea, es un Estado que tiene recursos, o sea, el dinero que tiene... Estado fallido. Por eso, sí, es fallido absolutamente, es un no país, pero el dinero que tienen los turistas, el dinero que le envía a México de los médicos, que le envía no sé dónde, entonces eso el Estado lo agarra y el Estado lo atesora y lo tiene porque es el único dueño. Dice, bueno, ¿qué hace falta? Un poco de comida en Santiago de Cuba porque se quejaron, darse un poco de comida.
dale un poquito, abre de la planta eléctrica. Eso se resuelve muy fácil, por eso es eterno. El asunto es... Muy juliana la cuestión. Claro, en eso termina y acaba, por eso es un Estado totalitario, porque es biopolítica, de biología, política de control. Entonces, es muy fácil. Para ti, entonces, Yo creo que cuando el pueblo cubano, que no le veo posibilidad de eso porque no tiene una cultura democrática. El último que votó en Cuba no está en Cuba. a eso, Y votó en el año 48. para ti el mayor problema de la sociedad cubana hoy es que no tiene una cultura, la ausencia de cultura política democrática. Hay quienes reclaman libertad. Bueno, sí, como en todo. Artistas, intelectuales, Como en todo. presos. Yo me quejo de que Miami no tiene una vida cultural como la de México, por ejemplo. Pero Miami es una ciudad muy pequeña y México es un país. Entonces, pero sí la hay, ¿eh? Si ahora yo me ubico y voy acá, voy allá, por supuesto, hay gente que se reúne, lee sus poemas, lee sus manuscritos. No, claro, yo tengo vecinos aquí abajo que son artistas, o sea, no hay. Lo que pasa es que no es como en otras ciudades, como en Bogotá, como en la Ciudad de México, como en Madrid, que está muy fácil. Miami, finalmente, es una ciudad que ha crecido apenas en los últimos 60 años, de manera exponencial. Entonces, ese es el asunto. No hay una Tradición. hambre, no hay un deseo de promoción cívica, de promoción política, de promoción democrática. No la hay y no la va a haber, porque ¿de dónde va a brevar el pueblo cubano? Eso, no hay manera de abrevarlo. No hay una memoria, no hay un abuelo que te diga, yo voté, es importante votar, porque yo cuando fui a las elecciones del año... No existe quien te transmita eso. No lo transmite el gobierno, por supuesto que no. No hay manera de encontrarlo, salvo que seas una persona ávida del tema y busques un libro. Entonces, yo creo que hay para largo, salvo que el determinismo geográfico cubano, y el hecho de que Cuba sea un país muy pequeño y que esté siempre insertado en un asunto de potencias y en un asunto de geopolítica, que Estados Unidos tome la decisión política, como la tomó Kennedy en el año 62, de que el sistema cubano existiera y a cambio poner la ley de ajuste para que los cubanos vivieran y estuvieran acá como han hecho, que son la única minoría de Estados Unidos que controla una porción, en este caso una ciudad, donde los cubanos son los alcaldes, los concejales, los médicos, o sea, controlan los cubanos esta ciudad de la manera buena, o sea, bien dicho, controlan, o sea, son la mayoría y además se han organizado de manera tal que los cubanos, representación política. los cubanos son el 0,69 de la población estadounidense. 0,69. Los cubanos votan 500.000 de cubanos nada más. Y los cubanos tienen 9 representantes en el Congreso de los Estados Unidos. Fíjate de qué tamaño es el tema, ¿eh? Hay 11 millones de votantes mexicanos. No tienen ese nivel de o representación. sea, 0,69 de la población. Han sido personas que han llegado a esta ciudad y como que vienen de una dictadura, se llevan muy bien con el sistema, con el establishment americano. Trabajan, acatan las leyes, no son personas revoltosas, son gente trabajadora, trabaja, tiene 5, 6, 7 trabajos, cumplen las leyes, o si lo que sea, son celosos porque vienen de una dictadura y eso les ha permitido insertarse en una sociedad represiva como es la sociedad estadounidense, porque la sociedad estadounidense es dura, ¿eh? Aquí si no pagas el mantenimiento, tienes problemas. Y si no pintas la casa del mismo color, si no sales, aquí es una sociedad muy recta. Entonces los cubanos llegan y para ellos es natural. Si yo lo hice desde que nací, ¿cuál es el problema? Y es natural, incluso los cubanos traen la cultura de la delación esta de los CDRs en Cuba, la traen y los cubanos son de los que mantienen la disciplina también en la ciudad. Los cubanos son de los que denuncian. El cubano trae la cultura de la denuncia. Solamente que aquí es una denuncia libre, allá es soterrada. Y aquí llegas al teléfono y, oye, bueno, somos así. Yo veo algo y enseguida llamo, ¿eh? Sí, yo estoy muy educado en eso. Entonces, yo creo que han sido personas que se han logrado, han abierto pasos acá,
pero aquí no tienen la gran vocación tampoco democrática. Cada vez hay más cubanos que votan por posiciones políticas extremas en Estados Unidos. Sí, de eso tendríamos que hablar. Sí. Por eso, cada vez son más cubanos que votan por políticas extremas. Sí. Eso viene de que la dictadura, De una inclinación claro, de una inclinación hacia el hacia el totalitarismo. autoritarismo. Nos Claro, gustan las figuras fuertes. esa Pero posición somos los latinoamericanos. no solo las figuras fuertes, ¿eh? No solo las figuras fuertes. Lo que hacen esas figuras autoritarias, porque lo que hacen esas figuras autoritarias es querer controlar un canal de televisión, es querer controlar la Suprema Corte de Justicia. Entonces el cubano ahí se extravía, dice, Corte de Suprema Justicia, no sé qué es eso. Canal de televisión, si yo no tengo en Cuba, no. Yo lo que quiero es estabilidad, yo lo que quiero es aquí que funcione como está funcionando, porque no tienen una vocación cívica y democrática. Entonces, por eso se inclinan de manera muy fácil a estas posiciones autoritarias. Porque dicen, yo, Suprema, en Cuba no saben qué es eso, no existe. O sea, bueno, sí hay ahí una institución que se llama Corte, pero no saben para qué sirve. Entonces, yo insisto en eso, el problema cubano es ese, que no hay una ansia de libertad, lo que hay es una ansia de poder. Y eso es lo peor que le puede pasar a un pueblo y es lo que ha logrado el sistema cubano. Muchas gracias, Juan, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias, Andrea. Gracias, Andrea. Gracias por la próxima edición de Conversaciones de Pelatón. Gracias. Gracias.